Revolución rusa, el despertar de una nación. Previamente a la revolución, en el territorio ruso se mantenía un sistema absolutista, bajo el régimen de un zar, cuyo poder era ilimitado. Estando Rusia gobernada por un zar imponente y dominante, las irregularidades empezaron a hacerse incontrolables. El 22 de enero de 1905, en las puertas del Palacio de Invierno, residencia del zar Nicolás II, los trabajadores se reunieron exigiendo mejores condiciones laborales. En ausencia de este, Vladimir Alexandrovich tomó el control. Sin más, abrió fuego en contra de los manifestantes, dejando como resultado 200 muertes y 800 heridos. Esta fecha es recordada como Domingo Sangriento. Fue hasta 1906 cuando se creó por primera vez la Asamblea Representativa, conocida como Duma. Sin embargo, había ya varios decretos aprobados por el zar fuera de un consejo, y por consecuente, esta fracasó, disolviéndose a tan solo 2 meses de su institución. Se instituye por segunda vez una Asamblea Representativa. De igual forma, fracasó y se disolvió a poco tiempo de su creación. Mientras tanto, los grupos moderador y socialista decidieron colaborar con el gobierno para controlar la actividad de una tercera Duma. A grandes rasgos, Rusia pasaba por momentos críticos, pues mientras la Gran Guerra estaba en auge, la economía del país caía, tenían escasez de comida y sus recursos se agotaban. El conflicto aquí se agravó cuando Lenin y Kerensky se disputaban el poder, luego de la esperada renuncia del príncipe Lvov, dividiéndose en dos bandos, los bolcheviques y los mencheviques. Uno de ellos apoyaba los ideales de Karl Marx, la división de los grupos sociales. Existieron diferentes factores que causaron esta. La principal causa y mayor, sin duda alguna, fue la autocracia zarista, ya que en este tiempo el zar o emperador poseía un poder ilimitado. Existían cambios drásticos en la sociedad y afectaban a todos, sin distinción alguna, tanto que entre 1887 y 1914 el número de pobladores pasó de 125.5 millones a 74 millones y solo el 15.5% habitaba en ciudades, teniendo como porcentajes 74% campesinos, 13% obreros industriales, 9% clase dirigente, 3% nobleza y 6% clase media. En este tiempo también convivían diversos grupos étnicos, que hablaban múltiples lenguas y profesaban distintas religiones. Se subdividían en grupo eslavo, musulmanes y judíos. El zar, inconforme por esto, inició el programa de rusificación, que consistía en la forma más despiadada y poco humana de la implantación de la lengua rusa y religión ortodoxa. Pero no se obtuvo éxito, solo causaron tendencias separatistas. Marxismo. Las ideas de Karl Marx se difundieron entre los activistas rusos en el exilio. Esto causó impacto en Lenin, que llegó a suponer que en un país escasamente industrializado como Rusia, el éxito de la revolución debía de ser resultado de la acción combinada de obreros y campesinos, a tal grado que se creó el sector dirigido por Lenin, denominado bolchevique. Las ideologías políticas también aportaron grandes fundamentos revolucionarios en el panorama ruso. Constó de 3 pensamientos. Número 1, populismo. Rechazaba el desarrollo de la economía industrial por considerarla nociva y pretendía fomentar la comunidad agrícola tradicional. En la agricultura afectó, ya que la producción económica estaba muy atrasada. Todo cambiaba y estaba al margen de las transformaciones agrícolas. Aparte de la mala producción económica, las propiedades de la tierra estaban mal repartidas. En el ámbito social, la clase media era inexistente, pues solo existía la minoría y la mayoría. La primera poseía grandes fortunas, nobleza, clero ortodoxo y burguesía. La segunda está formada por campesinos y obreros. Liberalismo. Se concreta en 1905 con la fundación del Partido Constitucional Demócrata y sus miembros fueron llamados cadetes. Proponía el establecimiento de un Estado constitucional, realizar la reforma agraria y el respeto de los derechos sociales y económicos de los trabajadores.
Causas de 1917. La crisis política y socioeconómica que padeció el pueblo ruso a comienzos del siglo XX se vieron acentuadas en gran medida por la participación de este país en la inminente Primera Guerra Mundial. Divisiones de clases sociales. Rusia tenía una división bastante marcada por dos clases sociales. Por un lado, los grandes terratenientes que monopolizaban los altos puestos administrativos y financieros, y por otro, el mundo del trabajo integrado por la naciente burguesía y por la clase trabajadora, división de clases, crisis económica, coexistencia de ideas liberales y marxistas. Causas inmediatas. Participación de Rusia en la Guerra Europea 1914, escándalos y corrupción en la corte del zar, estallido de la revolución, descubrimiento del pueblo ante el régimen zarista. Consecuencias de 1917. Las principales consecuencias que se derivan de la Revolución Rusa fueron el derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares, el encumbramiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, la formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalismo y el del comunismo. La Revolución Rusa significó el inicio de la ruptura del mundo en dos proyectos, el comunista y el capitalista. Crisis económica y política. En las principales ciudades carecían enormemente de artículos comestibles y las masas se lanzaron al saqueo de las tiendas para sobrevivir. Las protestas campesinas se multiplicaron y los obreros organizaron una serie de huelgas que desquiciaban más la economía. La Revolución Rusa fue un movimiento político que culminó en el año de 1917, con la expulsión del gobierno provisional que había sido reemplazado por el sistema zarista, llevándolo finalmente al establecimiento de la Unión Soviética que duró hasta 1991. Se considera como uno de los hechos más importantes durante la época contemporánea, ya que su impacto fue palpable tanto para América como para Europa. Y así es como concluye este viaje a los misterios que rodean la Revolución Rusa, esperando seguir descubriendo más sobre este acontecimiento.